Queridos hermanos y hermanas, el día miércoles pasado, miércoles de ceniza, hemos iniciado el tiempo litúrgico de la Cuaresma, que constituye la puerta de entrada, el itinerario de preparación y la peregrinación interior hacia la alegría intensa de la Pascua. Pasando por el desierto acompañados por Jesús, el desierto de nuestra pobreza, el Señor que nos va a acompañar en este camino. Este camino nos recuerda los 40 días de Moisés en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley, los 40 años de Israel en el desierto y los 40 días de Jesús justamente antes de iniciar su ministerio público. Todo esto son momentos importantes de preparación a una misión decisiva que el Señor, que el Padre les encomienda. Esta mañana creo ha habido una pequeña equivocación, teníamos que proclamar el Evangelio de San Marcos y hemos escuchado el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Marcos que yo voy a comentar, no habla de las tentaciones como acabamos de escuchar ahora, así bien detalladas, sino que San Marcos se limita a una frase: el Espíritu empujó a Jesús al desierto y permaneció allí siendo tentado por Satanás. Y después nos dice que Jesús inició anunciando: conviértanse porque el reino de Dios está cerca y crean al Evangelio. Es un Evangelio muy escueto el de Marcos. ¿Y por qué lo hace de esa manera tan fuerte? Porque nos pone delante de una decisión fundamental en la vida de Jesús. En primer lugar, es el Espíritu que impulsa a Jesús en el desierto, el Espíritu que, por supuesto, el Espíritu Santo, que considera que ha llegado el momento de que Jesús inicie su misión pública, pero sí previo un tiempo y un espacio de prueba y un tiempo y un espacio de encuentro con el Padre. Hemos escuchado: Jesús permaneció allí siendo tentados. Jesús permanece en el desierto esos 40 días en condiciones extremas como son las condiciones propias del desierto, sin agua, ni bebida, ni orientación, sin distracciones, a solas, rodeado solamente por bestias silvestres y los ángeles del Señor que le sirven. Jesús entonces experimenta lo esencial del ser humano, solo delante de Dios y tentado por Satanás. Esa palabra Satanás significa el tentador. Jesús, al igual que todo ser humano, es tentado, es decir, tiene que escoger, elegir. La tentación es siempre una opción entre dos amores. Nosotros ganamos cuando elegimos el amor más grande porque optamos por vivir, y nosotros morimos cuando adoramos y escogemos cosas y amores que no tienen valor. En esta lucha de Jesús entre estos dos amores, entre Dios y Satanás, se pone también a prueba al mismo tiempo el justo orden de nuestra vida humana, el camino de todo ser humano, el camino de la historia de la humanidad. Se trata de definir aquello que tiene importancia fundamental en la vida. Es decir, escogemos el primado de Dios, el primado del amor, o escogemos el primado de Satanás, es decir, de las fuerzas del mal.
Jesús en esos 40 días elige el bien más grande, escoge, opta y hace suya la palabra clave de todo su mensaje. Jesús opta por el reino de Dios y opone entonces a la seducción de un mundo visto según Satanás, la seducción vencedora del mundo como Dios, como el Padre lo sueña. ¿Cuál es la propuesta de Satanás para el mundo? Para Satanás el mundo tiene que estar fundado sobre el poder, la riqueza y la fama, como hemos escuchado en la lectura de San Lucas. En este sistema uno busca dominar sobre otros a como de lugar, recurriendo a todos los medios como la violencia, la mentira, la opresión, con tal de alcanzar y mantener los privilegios que el poder y la riqueza les da. Era el modelo que imperaba y que implementaban los reyes y emperadores en el tiempo de Jesús, que incluso llegaban al punto de declararse dioses. También armaban todo un sistema religioso a su alrededor con tal de mantener el poder y de poder dominar sobre sus súbditos. Este sistema absolutista, totalitario, nunca ha desaparecido totalmente de la historia de la humanidad y sigue presente hoy, como lo vemos profusamente o como ponen delante de nuestros ojos los medios de comunicación en tantas partes del mundo. En cambio, ¿cuál era el plan de Dios? Este es el plan de Satanás. El plan de Dios es el reino, es decir, un reino, un sistema en nuestra sociedad que esté asentada sobre la verdad y la vida, la santidad y la gracia, la justicia, el amor y la paz. Así nos dice el prefacio de Cristo Rey. Este plan entonces, concebido desde la creación, es un proyecto de amor y de vida para con cada uno de nosotros. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si tuviéramos conciencia de que para Dios cada uno de nosotros somos únicos y que cada uno tiene sobre sí la mirada amorosa y paternal de Dios, que Él ha pensado desde la eternidad en todos y cada uno de nosotros personalmente? Y este reino de que habla Jesús no es algo lejano, solamente futuro, al final de la historia. Por el contrario, nos dice Jesús, el reino de Dios está cerca. Y a pensarlo bien, es Jesús la cercanía del reino. Y Jesús hace presente este reino con sus palabras, con su actuación en favor de los más pobres, de los débiles, de los marginados, de los pecadores. En los Hechos de los Apóstoles se nos dirá que Jesús pasó su vida haciendo el bien. Todos los que han acudido a Jesús o lo han encontrado en su camino han experimentado en su propio ser el amor de Dios, que sana, que libera, que perdona y que salva. Y la entrega de Jesús a los demás, este hacer el bien, ha llegado al extremo de amor que aceptó libremente la pasión y la muerte de cruz. Solo un amor sin límites podía llegar a esas fronteras, y esto para liberarnos y salvarnos del pecado y de todas clases de males y de esclavitudes. Pero Jesús añade, el reino de Dios está cerca y nos dice, conviértanse. Jesús es consciente que si elegimos la novedad, esta gran novedad del reino de Dios, de un Dios Padre que nos ama, esto exige un cambio profundo y radical en nuestras condiciones de vida, una transformación que nos haga proclamar, Señor, tú eres mi único bien.
Este es el sentido auténtico de este tiempo de Cuaresma, que es la oportunidad grande para acoger la invitación apremiante del Señor por boca del profeta Joel que hemos escuchado el día miércoles. Vuelvan a mí de todo corazón. ¿Por qué volver? Porque el pecado es el que nos aleja de Dios. Y volvamos a Él de todo corazón porque Él es, sigue diciendo el profeta Joel, clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en amor. Palabras hermosísimas. Y San Pablo todavía nos ayuda a profundizar más este sentido de la conversión. Déjense reconciliar con Dios. Es en la lectura también del miércoles de ceniza. Es maravilloso pensar que es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos para que regresemos a su casa como el hijo pródigo, para que nos dejemos reconciliar. Él nos ofrece el perdón y la posibilidad de experimentar la alegría del reencuentro con Él. Convertirnos entonces, en otras palabras, es reafirmar también las promesas que nuestros padrinos han hecho un día en nuestro bautismo, dejar a un lado el hombre viejo y vivir como hombres nuevos que somos por la participación en la muerte y resurrección de Jesús. Y si Jesús nos llama a esta apremiante conversión es porque quiere compartir con nosotros su opción por el reino, su victoria sobre la tentación del mal y nos pide que sigamos su ejemplo. Nos pide que dejando a un lado tantas distracciones y bullas que cada día nos aturden, hagamos desierto alrededor de nosotros y podamos sumergirnos en el silencio interior para encontrar a Dios. Solo así podremos vencer la tentación, podremos tomar la decisión si escogemos el amor o si seguimos esclavos del mal que tanto daño hace a nuestras vidas. Pero Jesús no solo insiste en que convirtamos, nos indica también el camino para que hagamos la opción correcta y vencer al mal. Crean en el Evangelio. Creer en el Evangelio es, en otras palabras, creer en Jesús mismo, porque Él es el Evangelio del Padre, la buena noticia del Padre que se hace cercano, que está acá, que está dentro de cada uno de nosotros. Jesús es el Evangelio de Dios que ha mirado el dolor y el sufrimiento de tantos hermanos víctimas de estructuras injustas y que viven en la pobreza, marginación y exclusión, hermanos que viven esclavos del pecado, y ha escuchado su clamor y ha dicho basta. Es Jesús que lucha junto a nosotros para que en nuestro corazón, en nuestra sociedad y en el mundo no haya cabida para el egoísmo, el odio, la violencia, y haya más amor, justicia y fraternidad. Pero si este reino de Dios es abrirnos a Dios, es abrirnos a Jesús, es también abrirnos, es también apertura a los hermanos, a los demás. Porque el encuentro con el Padre necesariamente nos hace encontrar con los hermanos. Entonces, esta apertura, en otras palabras, es la caridad, como lo dice el Papa Benedicto XVI en el mensaje que ha hecho para la Cuaresma. Miren qué caridad con la C mayúscula, que es mucho más que limosna. Caridad es amor, justicia, es solidaridad. Y creo que no faltan en nuestro país las oportunidades para el ejercicio de la caridad verdadera. En estos días tantos hermanos sufren por la pérdida de sus casas, pertenencias y hasta de sus seres queridos a causa de las inundaciones. Yo creo que
tenemos que abrir nuestro corazón y demostrar nuestra solidaridad con la oración como cristianos en primer lugar, pero también con donaciones concretas, adhiriendo a las campañas que nuestra Iglesia y otras instituciones han lanzado. Pero también hay otros dolores, otras personas y sectores vulnerables y desprotegidos que merecen nuestra cercanía y solidaridad. Estas personas que con su clamor piden por el respeto de los derechos humanos. Estos hermanos, por manifestar su disconformidad con su situación y por pedir oportunidades para una vida más digna, han sido víctimas de brutal represión, además de campañas informativas que no dicen toda la verdad. Hermanos y hermanas, estamos iniciando la Cuaresma. Aquí es el Señor que nos llama a vencer la tentación, es decir, nos llama a hacer la opción cabal. Mi deseo es que todos podamos optar por el reino de Dios como Jesús, optar por caminar cada día con Él, por las sendas de la vida, el bien y el amor, hacia el encuentro gozoso con el resucitado en la Pascua. Amén.